¿Cuál es mi verdadero propósito de estar aquí? ¿A qué vine a este mundo? Que sabe que fue la que primero me dio el beso. Fui el más perro del mundo, fui muy infiel también. Duele por las personas que amo. Estaba perdido en mi humanidad. ¿Ustedes pueden creer que mi esposa antes no hablaba? El Señor. Karen, ¿qué? ¿Cuál era la pregunta? Digo, pasa, el Señor me está queriendo mover, pero mi espíritu ya me está demandando otras cosas. No conocía al Señor. ¡Aleluya! ¡Patada santa! Él me lleva por primera vez a una célula. Bueno, hagámoslo entonces así. Es que hay preguntas que el éxito no puede responder. Y yo lo descubrí persiguiendo mis sueños en medio de casting, de proyectos, en la adrenalina de construir personajes, construir proyectos, construir una carrera exitosa. Pero por más que me apasionaba, había algo que no me gustaba, había algo que no me llenaba. Ardía algo en mi corazón que no sabía qué era. A diferencia tuya, yo no lo descubrí en los escenarios, lo descubrí en el día a día, con cada proceso silencioso en el que Dios nos metió, o bueno, me metió, con cada situación que se me presentaba. Pero hoy entiendo que era Dios formando mi carácter. Exacto. Y por eso abrimos este espacio para hablar de fe, de esperanza, de propósito, de matrimonios y todo lo que conlleva tener un matrimonio, de esas preguntas y respuestas que la iglesia calla y que no quiere responder. Queremos hablar de eso también, queremos poner eso sobre la mesa, pero no guiados por nuestra sabiduría, sino como estandarte de Jesucristo y segundo, guiados por el Espíritu Santo. Hoy es el episodio 0, donde hablaremos de nuestra presentación, pero no les vamos a decir qué hacemos, sino quiénes somos, y eso hace la diferencia. Exactamente. Y hay mucha gente que me conoce como actor. Han visto los personajes, los proyectos, las películas, las series, los castings, y eso es real, muy real. Pero lo que la gente no ha visto es lo que hay detrás de todo eso. Porque a mí me sigue gustando la actuación, sigo actuando, sigo proyectándome, pero lo que hay detrás de Jeff, del artista o del actor, es otra cosa. Y eso es lo que la gente todavía no conoce de mí. Yo creo que ven una persona fuerte, que es lo que inicialmente las personas siempre ven de mí, ¿sí o no? Fuerte, dura. Pero, pero creo que la gente lo que conoce de Jeff es al actor, sus series, sus El películas. personaje que hizo en Patricia Terán, ¿se acuerdan? Vayan a verlo si no lo han visto. Y eso era lo que a mí me hacía mucho ruido. Eso era lo que realmente el Señor estaba tocando en mi corazón. Porque más allá de que todo esto me gustara y me apasionara, no era lo que me movía. Sigo siendo actor, sigo construyendo proyectos, sigo haciendo casting, me apasiona, pero había algo en mi corazón que realmente me movía. Y en ese momento no sabía qué era. Bueno, a diferencia de mi esposo, yo no he estado en escenarios, ni soy famosa, ni tengo seguidores. Al contrario, he tenido que entrar en este mundo en lo que ha entrado mi No, por la esposo. cantidad de seguidores que yo tengo. ¿Ah? No, pero bueno, las pocas personas que me conocen y saben de mí, Karen es una mujer que ama a Dios con todo su corazón, que ama y se duele con el otro. Romántica, bella, perfecta, hermosa, divina. Y también peleona. Como todas las mujeres, como que tienen cositas, pero creo que el Señor premió. Y aparte de eso, bueno, les estaba contando, amo a Dios con todo mi corazón, amo servirle al Señor, pero eso lo descubrí hace 3 años para acá, cuando tuve un encuentro real con Él y descubrí que mi pasión es servirle. Primero había una persona, un actor lleno de sueños, de, de dudas, de mucha incertidumbre, de muchas ganas de lograr su cometido. Pero cuando llegan estos logros, pues empiezo a darme cuenta que esto no me estaba llenando. Me empecé a preguntar, ¿qué es lo que arde en mi corazón? Y empieza el Señor a hablarme cuál era el propósito, cuál es el valor de estar en medio de todo esto, que si bien me gusta porque lo disfruto, no era lo que me llenaba, porque no había propósito. Yo me preguntaba, ¿cuál es mi verdadero propósito de estar aquí? ¿A qué vine a este mundo?
Porque no creo Siempre, que... siempre, siempre me decía, recuerdo que íbamos por la autopista y siempre pasaba y miraba y decía, amor, es que yo no creo que Dios nos trajo solamente aquí a trabajar, a tener hijos. Siempre decía, yo creo que hay un propósito más atrás de todo Sí, eso, era como porque, buscar ¿a qué vinimos? Esta pregunta era como contestar esa respuesta, esa pregunta, ¿a qué vinimos? Y el Señor, porque yo creo que el Señor no me trajo simplemente a exaltar un nombre, a exaltar a un hombre, sino más bien a transformar un corazón. Y creo que cuando entendí esto, pues dije, ok, empecé a sentirme mucho más pleno y mucho más lleno, porque ya no estaba simplemente caracterizándome para un personaje, interpretando un papel, queriendo llegar a grandes estructuras y proyectos, que todavía lo anhelo, obviamente, pero ya desde otro lugar. Si me va a entender, desde una identidad mucho más clara, que ya no va en la exaltación de Jeff, sino en mi identidad. no, Karen estaba más perdida que... No, si les contará, pero eso lo contamos después. Ay, no, no me hagas reír, no me hagas reír, porque Karen estaba ahí, sí, que si él estaba en esas, yo estaba peor. O sea, estaba, eh, creo que hace 3 años, 4 años, Ah, 3, 4, ok. sí, creo que Karen solamente pensaba en negocios, plata, empresas, carros, casas. Creo que ese era el propósito que yo creía que era la vida, de venir a hacer y a conseguir y que entre más tuvieras, pues mejor. Creo que eso era el valor que le daba a la vida. Pero de 3 años para acá, el Señor salió a mi encuentro y pues Cambió todo. cambió Fue todo. como el rescate. Pero yo creo que no se dé tan duro, porque mira que cuando mi esposa dice que estaba en esa temporada, yo estaba orando mucho por ella, porque yo le Él decía dice que llevaba como como 10 10 años años, orando por Señor, que ella. mi esposa te conozca porque está más Sí, perdida digamos que... que yo vengo conociendo al Señor hace muchos años, pero también estaba en el mundo, obviamente. Le fui infiel a mi esposa en un par de ocasiones también, que hacía parte de la formación de mi carácter. Estaba perdido en mi humanidad, no en mi espiritualidad, sino en mi humanidad. Y en nuestro noviazgo para ella fue muy sufrido. Ay, no, pero no te Entonces, vas a volver no, allá a no, hacer no, 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 romanticismo, que porque eso sabe que ya... fue la que primero me dio el beso. Por eso es que no quiere llegar allá, ya lo dije. Que nos aguantó, obviamente, yo la entiendo. Pero el punto no es ese, sino el punto es que mi esposa estaba pensando en otras cosas, pero eso que ella ve tan malo, yo no lo vi tan malo, porque construimos algo muy bonito, empezamos a mirar la vida con un propósito diferente al de Dios, pero sí muy encaminado hacia los negocios del mundo. Y creo que ahí fue donde nos perdimos. Ahí fue. Entonces no le echo la culpa simplemente a ella, sino también me echo la culpa por no tomar control de lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Y estábamos ya haciendo negocios, estábamos montando empresas, estábamos en otras cosas. Poderoso, ¿Cómo fue? poderoso, poderoso, poderoso. De hecho, es que me acuerdo y lloro. Bueno, pero ¿cómo fue? Creo que mi esposo, ¿tú llevabas cuántos años orando por mí? Como 10 Porque, años, como bueno, 10 mi años. esposo es hijo de pastor, ¿no? Entonces él desde niño tuvo una cercanía con las cosas de Dios. Él me cuenta que en el colegio era el monitor de religión, o sea, todo el tiempo él estuvo muy cerca de las cosas de Dios, ¿no? No lo escucha. Ah, él dice que no lo escucho, pero sí te escucho, solo Ok, que no me hablo tanto parece como tú, pero maravilloso. te escucho. Eh, y obviamente cuando nos conocimos, él me llevó por primera vez a una célula, donde Wow. nuestros padrinos de matrimonio, si nos están Alex, escuchando, Alex, nuestro ajá. padrino de matrimonio, Alex Adames, él tenía una célula. Me acuerdo que tú me invitas por primera vez a esa célula, ¿no? Sí. Fue como Acercamiento mi directo primer acercamiento directo a con Dios y a Dios. mí. Yo decía que cuando, nos fuimos bastante atrás, pero cuando conocí a mi esposa, yo decía, la invité a salir y le dije, bueno, la voy a invitar a cenar, nos tomamos unos vinos, unas cervezas y dije, pero lo más importante era un miércoles. Si ella va al grupo conmigo y le gusta, se proyecta, me merece. Esta es. Y la llevé primero al grupo antes de llevarla a cenar.
Y cuando entró, ve, qué chévere. Y dije, ok, le gustó. Entonces empieza mi amigo Alex, empieza a hablar, empieza a dar un mensaje y ella pegada ahí. Dije, ok, esta mujer se proyecta. Me vendió la mejor versión de ella, ¿para qué? Bueno, fuimos esa noche. Obviamente yo antes, cuando era muy niña, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio cristiano, pero pues no fue así como un encuentro real. Y ya después mi futuro esposo, el que iba a ser mi futuro esposo, Yo no me, sabía eso. me invita a la célula y pues me quedó gustando. Al comienzo pues solo iba como, bueno, voy a ir porque él me invitó, pero Por verme, después diga la por verdad. verte. Eso. Pero después alguien tiene la oportunidad de invitarme por primera vez a una iglesia y empecé a asistir cada domingo, cada domingo, cada domingo, pero yo creía que conocía a Dios. Duramos en esa iglesia 13 años, amor. 13 años. 13 años donde yo creía que 13 conocía al años. Señor, pero eran 13 años donde hoy digo, wow, no conocía al Señor. Creo que esos 13 años conocí al Dios de la prosperidad. Para mí era el Dios que daba. Ustedes hablaban conmigo en esa época y cuando Uf, yo hablaba sí, de me da una Dios, vergüenza todos cuando mis ya empezaba a hablar testimonios de era, testimonio. es que Dios nos dio plata, es que Dios nos dio carro, es que Dios nos dio, o sea, estaba mal, mal, re Sí. mal. Y me preguntaba, pero ¿cómo bueno ustedes a Dios? Y ya empezaba a hablar, era de cosas materiales. Yo decía, ay, Señor Santo. Cámbiala, Señor, transfórmala. Es más, tú eres más que eso. Y no me quiero mostrar aquí como el más espíritu flautico. No, ni el pandareta pentecostés. No, nada de esto. Pero sí era real que me daba vergüenza cuando mi esposa empezaba a dar un testimonio desde la economía y no desde una transformación del ser. Hace 3 años y medio, Ujú. ya le va a dar sueño, ya le va a dar sueño porque hemos contado, pero de verdad, hace 3 años y medio tomamos la decisión de cambiar de iglesia y creo que fue el mejor regalo que Dios ha podido tener con Sí. nosotros. Lo vi cara a cara, me encontré cara a cara con el Señor y pude conocer a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que habla, a un Dios que nos susurra al oído, a un Dios vivo. Tengo que agradecerle a mi pastor porque fue el instrumento que Dios utilizó para presentarme a ese Dios. Sí, fíjate que cuando a mí me pasó, yo venía, digamos, 13 años en esta iglesia y fue una iglesia que a mí me dio, yo pongo esta analogía como un rompecabezas, cuando tú tienes muchas fichas, pero todavía tu rompecabezas no se arma, pero tienes conocimiento. Y cuando el Señor empieza a inquietarme, sucede una situación en esta iglesia que me hace hablar con mi pastor de ese momento. El de 13 años, ¿no? Ajá, Donde el duramos pastor de 13 ese años. momento, y le digo, pasa, el Señor me está queriendo mover. ¿Cómo sabes tú que el Señor te está queriendo mover? Porque te empieza a inquietar. Y me puso a servir en esta iglesia. Pero cuando intento servir en esta iglesia, pues obviamente una persona nueva queriendo servir, pues no va a ser tan bien recibida con sus ideas. Simplemente como que bueno, sí, ponte aquí, lo van a ubicar. Y cuando yo sentí que como que los dones y los talentos que el Señor había puesto en mí, en mis manos, no estaban siendo como apreciados, dije, bueno, esto puede ser ego. Pasó unas circunstancias en esa iglesia y lo que me hizo fue hablar con el pastor y decir, pastor, me voy. Empezamos a dar vueltas por varias iglesias hasta que el Señor me dijera dónde iba a ser y ahí nos puso en esta iglesia en la que estamos hoy. Definitivamente fue donde todas las fichas de mi rompecabezas tomaron forma y empecé a alinearme con el Señor y dije, wow, ahora entiendo por qué me mostraste durante tantos años todas las fichas, pero por qué me las diste a armar aquí. Creo que me puso un pastor que guió mi camino, que ha estado guiando mi camino, que en algún momento lo tendremos aquí sentado. Paz, estás escuchando, ¿no? Eh, y me ayudó mucho a alinearme con propósito en Dios. Y esto fue espectacular. Creo que ahí pasó. Y bueno, ese fue mi encuentro con el Señor. De verdad tuve la oportunidad de escucharlo, de saber yo sé que van a decir que esto es locura, pero de saber cómo me habla, de escucharlo literal en mi oído. Y llevo un caminar de 3 años donde ha sido lo mejor, donde no me cambio por nada, de donde amo servirle,
donde entendí muchas cosas y entendí que cada proceso y cada situación que llegó a mi vida era para formarme, era para formar mi carácter y era porque tenía un propósito conmigo. ¿Ustedes pueden creer que mi esposa antes no hablaba? Yo no hablaba, ay, pues los que me conocen saben que yo no hablaba nada. Bueno, Wow. todos esos cambios que hizo el Sí, tal Señor, cual. bueno, me hizo hablar. Abre tu boca, me dijo el Señor. Ah, Ya empezaba aquí, aleluya, santa. y di las palabras que te mando a decir, dijo el Señor. Yo creo que el querer salir de un mundo superficial, Dilo, dilo, dilo. de Mi esposo mucha estaba vanidad, en la superficie, en la de superficie. mucha vanidad, yo creo que estaba en un momento de mi vida donde me estaba sintiendo perdido, donde no le encontraba sentido. Por ejemplo, cuando era soltero, fui el más perro del mundo, fui muy infiel también, y no porque quería llenar vacíos en mi vida, sino porque no sé si quería alimentar un ego innecesariamente, y eso me hizo como no apegarme nunca a nadie. Pasa esto, conozco a mi esposa y, y la necesidad de cambio que tenía era porque no le encontraba sentido a lo que hacía. Digamos, cuando empieza uno a formarse como actor y empiezas a trabajar como actor, pues empiezas a querer anhelar ciertos proyectos. Cine, wow, entonces protagonizar una película. Listo, protagonicé una película llamada Río Seco. Ah, qué chévere, la tengo. Entonces, ahora quiero una serie y ahora quiero una novela y ahora quiero un corto y consiguiendo todo esto, me doy cuenta que nada de eso me estaba llenando ni me hacía sentir como pleno. Pero yo que no, yo voy a decir algo, puedo Sí, decir dime, algo. claro. Yo por resumir todo eso que estás diciendo, en que en ese momento no conocías a Dios. O No, sea, pero es que la pregunta no va por otro tenías a lado. un Dios, sí, porque él dijo como que porque antes y ahora, ¿qué te hizo distinto? Y yo creo que a pesar de que en ese momento estabas cercano a Dios, que tenías mucha información, mucho conocimiento, de que siempre has tenido temor de Dios, que siempre has sabido que está bien, que está mal, pero creo que tú ahora vives a un Dios vivo, a un Dios real. Creo que fue como Pero es un que mi amor, iba a cambio de llegar para allá mentalidad. Ah, apenas, lo bueno, estaba contando. bueno, Entonces, dime. cuando empiezo a trabajar todo esto, me empiezo a disciplinar y a ser más constante con Dios, a ser más entregado. Primero visité una iglesia hace 20 años, apenas llegué a Bogotá. Después asistí a grupos de oración donde llevé a mi esposa. Después llegué a esta iglesia en la que estuve 14 años. Fíjate que mi terapia fue, yo era muy rumbero y yo iba martes de ayuno, miércoles de oración, viernes de jóvenes y domingo de prédica. Creo que fui muy intencional a la hora de querer cambiar y entregarle mi vida a Dios realmente. Y mi terapia de la rumba la viví por un año dando vueltas en la moto en salida de jóvenes. Me iba por la zona T y me regresaba a la casa. Un año duré en esa. No me quitaba el casco, no me quitaba nada, no me bajaba de la moto, porque mi carne quería, pero mi espíritu ya me estaba demandando otras cosas. Entonces duré un año dando vueltas por la zona y me iba a la casa a dormir. Salía a las 9 de jóvenes y llegaba a la casa a las 10:30, por ahí una hora demoraba dando vueltas, viendo amigos borrachos por ahí, porque yo decía, wow, donde pare me quedo. Pero entonces seguía, yo decía, ay, ahí vi a tal persona, aquí vi otra, ay, miran ellos, van a rumbear. Y decía, hasta que el Señor sanó eso en mí. Y realmente, como dice mi esposa, creo que no lo conocía. Durante los últimos 3, 4 años, desde que el Señor me empezó a inquietar en la otra iglesia, fue que el Señor empezó a buscar algo en mi ser, a decir, hey, hay algo que quiero trabajar en ti, hey, hay algo en tu corazón que no está queriendo ser transformado ni lo estás permitiendo, necesito moverte. A mí nunca me han gustado las iglesias grandes, siempre me han gustado las iglesias pequeñas, donde uno pueda abrazar, donde uno pueda sentirse escuchado, valorado, donde la gente sepa tu nombre. Entonces, eso me gusta. Y ahorita que llevo 3 años y medio, creo que es lo que el Señor me puso a hacer, como a abrazar,
a llamar a las personas por su Es nombre, a súper abrazón. llamarlos. Sí, a mí me encanta, creo que es la forma de Dios mostrarse para otras personas y me gusta hacer ese instrumento. Entonces, la postura de mi corazón cambió al dejar de ver las cosas del mundo para mi vida y empezar a buscar y poner la mirada mía en Dios para mi vida. Entonces creo Es, que ahí cambió todo. es que creo que durante muchos años, creo que conocías a Dios hacia afuera, Ujú. hacia tengo que, ya no puedo rumbear, ya no puedo ser infiel, ya no puedo hacer, ya no puedo, no Uy, puedo, me no puedo. arranqué un Pero cuerito, creo mira, que, con amor, pero creo sangre. que de 4 años para acá, creo que de 4 años para Sí, acá el entendiste Señor que me empezó no a es hacia inquietar. afuera, que no es que tengo que dejar, es que tengo que hacer, es que tengo, sino que entendiste que era un cambio interno, que el Señor quería tu corazón, que el Señor quería a Jeff, el corazón de Jeff, porque lo demás se iba a ver reflejado cuando el Señor tuviera tu corazón. Ya. Karen, ¿qué? ¿Cuál era la pregunta? Ahora te toca a ti. Todo, todo. No, es que de verdad, como lo dije desde el comienzo, yo estaba mal, recontra mal. Eh, Ni siquiera lo veía, es que tengo que dejar, porque ni siquiera veía cosas que tenía que dejar, o sea, estaba tan ciega que ni siquiera sabía, pues que yo soy buena, yo no tomo, yo no bebo, yo no hago esto, o sea, yo me creía buena, pero estaba tan ciega que ni siquiera entendía que había cosas que tenía que dejar, no lo veía. Eh, Veía a Dios como el proveedor, solo conocía al Dios proveedor y creo que cuando llego a la iglesia empiezo a entender muchas cosas, la primera vez que escucho que me habla. Y todo este proceso ha sido un paso a paso, pasito a pasito, pasito a pasito, donde el Señor cada día me ha mostrado lo que tengo que cambiar, donde me ha pedido cosas en mi corazón hacia adentro. No es que Karen tiene que dejar de hacer esto, Karen tiene que dejar de hacer lo otro, sino que entendí que todo lo que el Señor quería era mi corazón. Así es. ¿O tú cómo lo ves? Yo creo que mi esposa estaba muy confundida. Estaba mal. Yo creo que... África, abajo. Venga. Yo creo que mi esposa realmente no conocía ni quería conocer a No, Dios. abajo. Quería conocer un Dios proveedor, un Dios dador, que es lo que realmente en muchas iglesias terminan mostrando, ¿no? El Dios de la prosperidad, un evangelio de prosperidad, y no mostrando a un Dios vivo y un Dios real. Entonces te muestran las escrituras desde la ley, desde el legalismo, desde si esto lo haces está bien, si esto no lo haces estás mal, y realmente eso no es Dios por ningún lado. Cuando entendemos el caminar con Cristo y Cristo nos empieza a tomar control, a ganar terreno en nosotros, pues es donde realmente empiezan a suceder cambios, no en nuestras fuerzas, sino realmente es impartido uno por el Espíritu Santo y empezamos a caminar de acuerdo a nuestro verdadero diseño. Y creo que eso fue lo que pasó con mi esposa cuando el Señor la encontró, porque siento que no fue ella, siento que el Señor la encontró, que ella había escuchado mucha teoría, no lo conocía. Creo No que lo durante 10 conocías, años ¿verdad? estuve orando por mi esposa y también quería que lo conociera a mis fuerzas. Pero cuando una vez en mi intimidad le digo al Señor, bueno, Señor, sabe que te la entrego. Ya haz con ella tu voluntad y no la mía, porque la mía es que conozca, pero la de ella no es, pero la tuya sí lo puede hacer, Señor. Entonces te la entrego suelto para que tú puedas tomar. Y creo que en ese transitar fue que ella empezó a conocer a Dios y la encontró en un momento, un encuentro muy bonito, donde ella pudo verlo a través de un símbolo y dijo, wow, Señor, aquí te Ay, tengo. no, tengo que decirlo. O sea, esto no, no me lo puedo quedar callado. Y es porque mi esposo siempre se paraba en la madrugada a orar y él me decía, amor, cuando salgo a orar al club, siempre veo una estrella que alumbra un montón. Y yo, sí, bueno, está ahí espiritualizando todo. Yo como que le decía, deja de ser tan espíritu flautico, le decía yo. Y recuerdo que un día venía bajando las escaleras de mi casa y la señora que nos ayudaba en la casa estaba escuchando unas canciones de Jesús Adrián y en sus canciones, De Jesús, pip. ¿qué? De Sí, sí, Jesús sí. Adrián, Sí, 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 sí. de Jesús, estaba escuchando y dentro de esas, en el audio que tenía la canción decía, ¿sabía usted que Jesús es la estrella de la mañana y que si usted sale en la madrugada va a poder verla? Y entonces ahí me hizo sentido lo que mi esposo decía que veía en la madrugada cuando él salía.
Entonces dije, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana. Pues no vi nada. Pasado mañana me voy a volver a levantar a las 4 de la mañana. No había nada. Luego duré como 8 días levantándome y nunca vi nada. Hasta que mi pastor nos invita a un encuentro. Tienen que ir, de verdad, no se lo pueden perder. Y en ese encuentro, después de muchos procesos y muchas situaciones que ya voy para allá, es que la historia es muy larga, Sí, porque sí. estos 4 años, Pero el tiempo en televisión es corto. bueno, estos 4 años donde digo que conocí al Señor no en la gloria, conocí al Señor en los procesos, conocí al Señor en las dificultades, que ya les voy a contar eso, pero creo que han sido los mejores 4 años de mi vida y no cambio eso por nada. Han dolido y ¿cómo se dice? Perdí muchas cosas y fui hacia atrás, pero espiritualmente gané demasiado y eso no tiene precio. Amén. Entonces, bueno, me voy a volver al encuentro. Cuando llegué al encuentro, iba muy dolida, con muchas cosas en mi corazón, con muchas cargas, con muchas tristezas, y recuerdo que una madrugada nos llaman a orar a las 4 de la mañana, estaba oscuro en el Peñón, y yo estoy sentada en una silla y es la primera vez que escucho la voz cuando él me dice, alza la mirada, y yo siento la necesidad de alzar la mirada al cielo, porque ahí ni siquiera sabía que él hablaba así, y cuando veo una estrella en todo su esplendor, aquí les voy a dejar una foto de la estrella para que la vean, porque la grabé. Entonces, cuando veo la estrella y dije, el Señor me está hablando, pero en medio de la oscuridad yo, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Sí, llegó con una niña llorando así, llegó, pero el Señor. Yo decía, wow, qué bonito, como cuando las personas son tocadas por el Espíritu Santo, es espectacular. Yo creo que todos los que han vivido eso, es una sensación que no se puede explicar. El hecho es que llegó aquí a mis brazos como una bebé, llorando y diciéndome, el Señor me acaba de hablar. Y eso fue el momento más espectacular para mí, porque a partir de ahí vino toda una transición en su vida. Eso fue en julio del 2024. Ya 2 años ahorita. 24, 25, 26, 2 años, hace Ya 2 casi años. 2 años. Entonces, fue lo más espectacular. Por 24 eso o digo, los 23. procesos de Dios en nuestras vidas no están para que nosotros nos pongamos a llorar, ni a lamentarnos, ni a preguntarnos el por qué, sino está para entenderlos, que hace parte de un proceso en tu vida para transformar tu ser y crear en ti un carácter mucho más sólido en Cristo. Entonces, para eso son los procesos, para formar el carácter en ti, para salvar tu corazón de algún lado donde se estaba perdiendo. Y creo que eso sucedió con mi esposa. Y de ahí para acá quiero contarles que el Señor me habla todos los días, que no cambio por nada en mi vida la comunión con Él, que no cambio lo que el Señor ha hecho conmigo estos 3 años y digo gracias y vuelvo a pasar por el desierto y vuelvo a caminar por el desierto feliz porque es lo mejor que Él ha podido hacer por mí. Es verdad. Creo que es más para llevarnos a donde Él quería. Pero ¿Qué fue hizo? Rompernos. el detonante. Sí, doloroso. Rompernos. Ha sido doloroso. Rompernos. Por ejemplo, nadie quiere el proceso, pero todos quieren la gloria. Hay una canción que se llama Forjado que me encanta. Y creo que eso describe mucho el proceso de Dios en nuestra vida. Así es. Forjado. Escúchenla. Mírenla aquí. Forjado. Pero bueno, en fin, es que esa canción nos describe. El detonante, y sí que fue un detonante en nuestra vida, fue lo que el Señor usó para traernos a sus pies y hoy lo vemos así. En su momento no entendimos muchas cosas, no entendíamos por qué eso estaba pasando en nuestras vidas. Dolió, lloré, recontra lloré, pero hoy digo gracias, Señor, porque con ese proceso me encontré cara a cara contigo. Bueno, para ponerlos contexto. Nosotros siempre fuimos soñadores, nos gustó la moda, montamos tiendas de ropa, montamos una empresa de construcción, empezamos a entrar en un mundo de negocios, pero el Señor empezó a formar nuestro carácter y empezó a llamarnos. A veces creemos que cuando Dios nos llama todo va a ser bonito, pero no, porque lo que el Señor quiere primero matar es nuestra humanidad. Entonces, cuando nos mete en un proceso, empieza a rompernos.
y los procesos de Dios van a doler. ¿Cuál es la esperanza? Que Él está en control. Pero mientras vivíamos todos estos procesos, Vivíamos y aunque siguen presentes en nuestra vida y aunque cometimos errores y aunque nos llevamos personas por delante, sabemos que Dios está en control y sabemos que toda esta situación Él la usó para traernos a sus pies y que vamos a ver su gloria y vamos a contar un testimonio de esos hay procesos. momentos en la vida donde tanta ceguera espiritual y tanta visión hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, nos hacen entrar en unos negocios, en unas temporadas donde no está Dios por ningún lado, porque nunca lo hicimos parte del negocio. Entonces, cuando entramos en estos procesos, en estos negocios, empezamos a vincular personas que amamos mucho y que queremos mucho y que tristemente a veces salen lastimadas, no porque uno quiera lastimar, sino porque las cosas, no, ni siquiera las cosas, cuando el Señor te empieza a llamar, empieza a romper cosas y empieza a quitarte, y a quitarte, y a quitarte, y a quitarte, y nos ha quitado de todo, que uno dice, Señor, ¿hasta cuánto me estás estirando mucho? Pero también comprendo y entiendo que son procesos que todos teníamos que vivir en medio de nuestra ceguera. Entonces, ese proceso no ha sido lindo. En mi humanidad no ha sido nada lindo. Duele, en la Pero humanidad en mi duele. espiritualidad y en mi identidad, digo, ha sido la mejor temporada de mi vida y creo que lo podemos decir como esposos, como pareja, que nos ha unido como pareja, nos ha fortalecido como familia y en mi identidad y en la identidad de ella nos ha podido centrar en lo que realmente somos, en lo que realmente valemos. La gente muchas veces cree que y sigue un sistema de como te ven, te tratan, como te vistes, te pagan y creen que esa es la vida. Entonces tengo que hacer cosas para verme de una forma y tengo que vestirme de una forma que refleje unas cosas para el mundo que realmente por ahí no está nada de Dios. Entonces, cuando tú entiendes eso en tu vida, comprendes que los procesos no vinieron a tumbar eh, a tu yo o a tu espiritualidad, sino al contrario, viene a tumbar toda tu humanidad, todo lo que te A habían... nuestro yo, lo acabas de Sí, sí, decir, sí. porque todos esos procesos que llegan a nuestra vida es para desarmar todo eso que hemos construido, todo eso en lo que estaba basado en nuestra Todos esos identidad, altares que todos esos empezamos a construir. altares que Ujú. construimos. Entonces, el meternos ahí, Dios empieza a quitar vanidad, orgullo, ego, idolatría, apegos, Altares, altares, a dioses, diosacera, dicen en la palabra. Pero empiezas a autosuficiencia, autosuficiencia, dependencia. la súper poderosa. Sí, es una cosa que a veces nos dejamos llevar por la loca. Yo le digo a la loca a la cabeza. Por la loca, hacer cosas que el Señor no nos está mandando a hacer. Pero cuando el Señor llega a tu vida, es para cambiártela, no para dejarte igual. Te da un giro de 180 grados donde te dice, Señor, tú no naciste para esto. Necesito que despiertes. Y ojalá tú estés llegando a ese tiempo, ojalá estés en este tiempo, porque, o estés saliendo de ese tiempo también. Porque creo que cuando te encuentras cara a cara con Dios, tu vida deja de ser igual y empiezas a entender que lo que parece no tan bueno en tu vida simplemente hace parte de un proceso para un propósito en Cristo con mucho más, con una mayor relevancia para tu vida. Sí, y hoy por hoy decimos, ¿duele? Sí, porque duele aún. Aún llegan noches en las que no entendemos cosas, aún llegan, pero siempre tenemos la fe y la certeza de que Él tiene todo bajo control. De todo este proceso, particularmente, lo hablo por mí, no sé por ti, Ujú. pero particularmente de todo este proceso, lo que más me ha dolido no es haber perdido cosas materiales, sino haber dañado corazones, haber llevado corazones por delante de personas que amamos, pero sé que algún día Dios va a tomar el control de eso. Sí, sí, aunque quiero que te quites la culpa. Sí me va a entender, porque una cosa es cuando uno actúa con ganas de herir y otra cosa es cuando realmente Dios te mete en procesos para transformar tu corazón.
Entonces, Sí. cuando tú entiendes que estás en Cristo, sabes que las cosas que te están sucediendo y las cosas que están pasando no es por capricho del Señor, sino que hace parte de un caminar en Cristo. Ahora, que si bien está, uno se siente mal como tú dices, herir corazones y corazones que realmente amamos. Pero es que yo no tengo culpa, o sea, yo no tengo sentimiento de culpa, ¿Ok? porque sé que ya Cristo murió en la cruz por todas mis culpas. Yo, lo que, o sea, siento en mi humanidad todavía, lo que digo, duele, pero no me duele por las cosas materiales, porque las cosas materiales, el dinero, los carros, todo eso, van, vuelven, bien, o sea, eso no, no importa, eso no Entonces, ¿a tiene qué te sentido. refieres Pero cuando cuando yo dice digo duele? que duele, vea, estás en mi abuelo otra vez. Eso es. Duele por las personas que amo, duele por amigos que eran amigos y que fueron afectados en toda esta situación y que no comprendieron muchas cosas. Eso es lo que me duele. Lloré, vean, El rime, el rime. el rímel. Producción. Sí, 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 sí. Producción, el rímel. Entonces duele, duele por las personas, no por Maquillaje, culpa. maquillaje. No, no, no es culpa, no, no, yo no tengo sentimiento de culpa porque yo sé que todo esto es un proceso de Dios para que llegáramos a los pies de Cristo. Sé que también es un proceso de Dios en la vida de todos ellos, pero obviamente mi humanidad, yo quisiera Claro, claro. restaurar, retribuir y decir, pucha, arreglemos el tiempo y vengan porque los quiero, ¿me entiendes? Sí, Eso es, ya, el rímel. sí, te entiendo. Pero bueno, es lo mejor que ha podido pasar en mi vida. Amo lo que el Señor ha, amo la mujer que Dios ha construido estos 3 años. Amo lo que el Señor ha hecho conmigo estos 3 años. Amo la identidad que me dio, porque antes mi identidad estaba basada en otras cosas. Hoy puedo decir que mi identidad está basada en que soy su hija. Amo la versión de Karen que ahora pueden ver. Sí, yo también amo esa versión. No, sí, también amo esa versión. Solamente que me quedé pensando en que a veces nuestra humanidad nos quiere ganar tanto que terminamos siendo infieles a lo que somos, ¿Cómo a lo que así? de verdad somos como seres humanos. Entonces perdemos nuestra postura, perdemos nuestra identidad simplemente por hacer valer este dolor que hoy estoy sintiendo y digo, necesito ir a que me paguen sin saber cómo, que me paguen lo que me hicieron, sin saber cómo sucedieron los hechos. Entonces, Dios tiene el control No, y eso está eso es lo súper más claro. maravilloso, porque sé que si está obrando aquí, está obrando allá y va a haber una restauración tan bonita en Cristo que eso es lo que a mí me da la plena seguridad y la certeza del Dios que camino, del Dios que vivo, del Dios que vino y liberó. Él dice que viene a liberar al cautivo. Él no está hablando de las cosas circunstanciales, Él está hablando de nosotros, de nuestras propias rejas, en donde nosotros nos metemos, en las cosas del mundo que a veces nosotros queremos hacer y lo que estamos es encerrándonos en un sistema que lo único que hace es encarcelarnos. Entonces, cuando Jesús llega a nuestra vida, llega a liberarnos y llegó hace 3 años, 4 años, a quitarnos, a sacarnos de toda cautividad. Y eso es maravilloso ver a mi esposa hoy cómo se quiebra, porque conozco su corazón hasta donde el Señor me permite conocerlo. Ay, él lo conoce. Y el Señor, claro, Y pero él yo no. La también. palabra dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Ah, bueno, Entonces sí, no, solamente Dios lo conoce. Entonces hasta donde el Señor me permite conocerlo, yo sé tu corazón cómo es y conozco lo que el Señor ha depositado en ti, en mí y en las personas que estuvieron a nuestro alrededor. Entonces los procesos por eso son maravillosos, porque dejan huella, porque nos dejan caminar y tener un testimonio vivo y real, no un testimonio basado en incoherencias o en cosas materiales,
sino realmente en Cristo, donde Él es el protagonista y dice, ok, el Señor me metió en esto, el Señor me sacó de esto para esta temporada, después en la siguiente temporada me va a meter en otra, y de ahí mismo también sé que me va a sacar, porque la palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero siempre nos lo llevamos hacia el mundo. La gloria en gloria y la victoria en victoria es a las conquistas que tú estás haciendo en tu interior, contigo. Antes era orgulloso, entonces ahora el Señor tuvo una victoria en mí, ya el orgullo no está en mí. Antes era vanaglorioso, antes me gustaban muchas cosas, pero el Señor ganó esa victoria. Hoy soy desapegado. Entonces, por eso decimos que la mejor temporada de nuestra vida es esta, porque realmente aprendimos a entender cuál es el camino del creyente, cuál es el camino espiritual, cuál es el camino de Cristo en nuestra vida, a qué vino, cómo nos va mostrando paso a paso, a paso a paso. La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cristo es quien vino a mostrarnos el camino, pero no nos muestra todo el camino, nos muestra paso a paso, paso a paso. Y creo que así nos tiene en este momento, mostrándonos el paso. Y además, amor, que yo creo que ahorita dirán, cuando escuchan este mensaje, no culpen a Dios por decisiones que ustedes mismos tomaron. Claro, hay procesos en los que nos mete Dios y hay procesos en los que nosotros mismos nos metemos. Pero la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Pues dice muchas cosas. Eso me hizo acordar de Carla y Cristina. ¿Qué es? La palabra dice que para los hijos de Dios todo obra para bien, independiente que todos estos procesos lleguen a nuestra vida porque Dios nos metió o porque tomamos malas decisiones. Creo que todo coopera para que lleguemos a los pies de Cristo y hoy en día podamos decir que lo hemos visto y que lo conocemos cara a cara. Claro, eso es que dice la palabra. Son más de 31.666, creo, si no estoy mal. No, a mí no me... Ve profundo. Y tú me dices, ¿qué dice la palabra? Y digo, no jodas. Dice muchas cosas. El hecho es que todo lo que dice la palabra siempre nos va a llevar a lo mismo, que es a Cristo. Siempre nos va a llevar a lo mismo, que es a conocerlo. Siempre nos va a llevar a lo mismo, que es a no se apeguen a las cosas del mundo. Y de ahí nos sacó Dios ahí nos metió Dios en esos procesos para sacarnos de las cosas del mundo. Y eso es maravilloso. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Como dice mi pastor, hasta ahora. Hasta ahora. O hasta cuando el Señor diga. Mientras tanto, abrimos este espacio para eso, para colocar sobre la mesa las cosas con las que nadie quiere hablar, de las que nadie quiere hablar, las preguntas que todo el mundo tiene en la mente, pero que nadie se atreve a hacer. A matar la religiosidad, a sacar todas las estructuras, a hablar realmente de si el vino es malo o bueno, el vino no es malo, los malos somos nosotros, lo malo es el corazón. A hablar de Cristo con honestidad, no hablar de estas grandes iglesias, grandes estructuras y donde no están mostrando un Cristo vivo y real. Entonces, amor, y no porque... Pero no digas eso, porque eso no, tú no sabes si está mostrando un Dios yo he visto vivo y algunas. Real. O sea, lo que en este espacio lo que vamos a hacer... Es que me voy prendiendo, pero no prendiendo por el vino, ¿no? Sino me voy, que yo digo, es que estuve durante mucho tiempo, mira, yo llevo más de 20 años en esto, en el camino cristiano. Y hace 4 años me mostraron realmente a un Cristo, a un Dios vivo y real. Entonces no se trata de que los otros no y nosotros sí. No quiero decir eso. Simplemente que son los tiempos de Dios. Pastor, que Dios hizo pastor para cada oveja. Entonces, las ovejas que están allá, pues tienen que escuchar la voz de ese pastor. Nosotros, los que éramos descarriados, teníamos aquí donde que escuchar la voz de nuestro una forma de jalarme las orejas de forma diplomática. Pero bueno, sí. entiendo a mi esposa y es verdad. Bueno, y esto es Charlame Cristiano, por eso nace Charlame Cristiano. Esto es lo que somos nosotros, de dónde nos ha sacado Dios y a dónde nos ha llevado Dios, a dónde nos va a llevar Dios. Queremos hablar aquí sin filtros, sin máscaras, de todo lo que hemos vivido. Sexualidad, matrimonio, alcohol, droga, fornicación, pecado, adulterio, mentira. O sea, vamos a hablar diezmos, ofrendas, primicias, pactos. Todos aquellos temas que se volvieron tabús en las iglesias y que la gente no quiere tocar. Exactamente, todos. Vamos a traerle a un Dios vivo, un Dios real,
a un Dios misericordioso, a un Dios de gracia. Sobre todo eso, vamos a traerte la gracia a este podcast para que entiendas a qué vino Él y vino a liberarte. Esto fue Charlame Cristiano. Esto es mi esposa Karen. Este es Jefferson. Esto es lo que hay. Esto es lo que somos. Somos personas imperfectas, pero perfectas en las manos de Dios. Y somos un matrimonio vivo y real. No quieran ver a Dios a través de este podcast porque esto no es ningún ministerio. Simplemente vamos a ir a la luz de la palabra, conociendo realmente lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y vamos a ir creciendo juntos en un mismo propósito. ¿Para quién está creado este espacio? Este espacio está creado para todas aquellas personas que están peleadas con la religión, que están peleadas con la estructura religiosa, que están peleados con Dios, que no creen en estos espacios, que creen que solamente quieren adoctrinarlos, para las personas que están heridas, para las personas que han sido manipuladas, para las personas que han venido con dolores desde un pasado y creen que Dios no está en muchas cosas y que Dios ya no los ve. Para las personas que no han escuchado a ese Dios que habla, para las personas que dicen, pero esta gente está loca, ¿cómo es que habla Dios? ¿Cómo es que esta señora viene a decir que habla Dios? Bueno, para todas aquellas personas que quieren acercarse a un Dios vivo, a un Dios real, Real. para aquellas personas que están peleadas con las iglesias, con las estructuras, con la religiosidad, que han vivido una fe prestada, que han vivido de domingo en domingo y de prédica en prédica, pero en realidad no conocen a Dios, sino van solo por un mensaje a una iglesia. Eso está poderosísimo. Eso que acabas de decir para aquellos que viven una fe prestada, para aquellos que viven una fe a través del testimonio de otro, de un Dios. Es que Dios ha hecho en mi vida esto. ¡Wow! Entonces yo creo en ese Dios. Por 13 años vivimos una fe prestada. Es que Dios me bendijo de esta forma. ¡Wow! Yo creo en ese Dios porque voy a ver eso. Es que yo creo en el Dios que hablan en esta iglesia o en esta otra. ¡Wow! Entonces yo voy para allá. Y realmente no se detienen a decir, espérate, el Señor a mí me llamó de una forma y me está formando para otras cosas. Entonces, cuando entendemos eso, decimos, wow, necesito conocer realmente a ese Dios. Y si tú te sientes identificado con lo que hemos hablado acá, este matrimonio loco, imperfecto, pero soñador en el Señor, entonces pues este espacio es para ti. No lo pienses más, no digas, ay, ya vienen estos otros también a hablar. No se trata de eso, se trata de que realmente conozcas a un Dios, que tengas una relación correcta y real con Dios, no basada en leyes ni en legalismos, ni en estructuras, ni en religiosidad, ni en letra. Nada de eso. Este espacio de verdad es para ti, lo vas a necesitar. ¿Y sabe por qué estamos seguros de que tienes esas preguntas? Porque nosotros también las tuvimos. 13 años vivimos una fe prestada, 13 años vivimos una fe de domingo, pero hace 4 años conocimos a un Dios real. Exactamente, esto no se trata de quién tiene la religión correcta. No, esto se trata de vivirlo y de conocerlo y de que el Señor transforme tu corazón. Y a eso vino Él. No vino a curar tus traumas, vino a matar al traumado. Y ese Dios queremos presentarte. Esto es Charlame Cristiano, un espacio para ti. Bienvenidos.